Hola, mi nombre es Diane Sherman y mi historia comienza en Beverly Hills, California. Para quienes miraban desde fuera, mi vida parecía sacada de una película perfecta. Crecí rodeada de privilegios que muchos solo pueden soñar. En verano pasábamos un mes en Hawái, sumergiéndonos en playas de aguas cristalinas. En Navidad, viajábamos al oriente, explorando un mundo que parecía mágico a los ojos de una niña. Un día, mi madre hizo algo extraordinario, compró una pequeña tienda infantil y la transformó en una casa de muñecas para mí y mi hermana. Aquello se convirtió en nuestro refugio, nuestro pequeño mundo encantado en el patio trasero. Sí, mi vida tenía toques de magia. Pero detrás de todo ese brillo, había una oscuridad que no podía ignorar. Mientras todos a mi alrededor parecían representar sus vidas en un escenario de elitismo y esnobismo, yo me sentía desplazada. Esa necesidad constante de parecer perfecta no era quien yo era. De hecho, era lo opuesto a todo lo que creía. Siempre fui más introspectiva, silenciosa, observando más que hablando. Quizás fuera esa quietud lo que me hacía diferente. Mi hermana y yo compartíamos algo único, casi sobrenatural. Solíamos decir que teníamos un tipo de radar emocional. Siempre sabíamos cuando algo malo estaba a punto de suceder en nuestra familia. Y desafortunadamente eso sucedía con frecuencia. Mi padre era un hombre intenso. Bebía mucho y su ira era como un volcán a punto de explotar. Vivíamos en alerta, esperando el próximo momento difícil. Mi madre, por otro lado, era una mujer fascinante, pero cargaba mucho miedo en el corazón. Ese miedo, ella terminó transmitiéndonoslo sin querer. En aquella época, mujeres como mi madre no tenían mucha voz, y mucho menos poder. Vivían en un mundo donde sus opciones eran limitadas, y fue en ese ambiente donde crecí, sintiéndome pequeña e impotente. Estudié en un colegio solo para chicas, pero mi primer año fue un desafío. Me enfermé tanto que perdí casi todas las clases. Pasé todo el verano intentando recuperar el tiempo perdido, pero en el fondo, parecía que siempre estaba corriendo detrás de algo que nunca alcanzaría. Por fuera, mi vida parecía un cuento de hadas. Por dentro era una batalla para encontrar quién era realmente y cómo podría encajar en un mundo que parecía tan confuso y contradictorio. Esa dualidad, entre la magia y el caos, moldeó quién soy hoy. ¿Crees que ya fui presentada en un baile de la realeza en Viena? Pues sí, eso sucedió un verano cuando mi hermana y yo fuimos allí con mi madre. Para ella, este evento era muy importante, tanto que canceló mis planes de tomar clases de verano. Allí estaba yo vestida con un vestido precioso, rodeada de lujo y glamour. Pero, ¿sabes qué pensaba todo el tiempo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto no parece real. Todo era muy bonito, pero dentro de mí, solo era una niña tratando de entender dónde encajaba en todo este mundo. En esa época, también trabajaba como modelo. Parece glamuroso, ¿verdad? Pero en realidad me sentía insegura y un poco perdida. Siempre estaba intentando adaptarme, viviendo una vida que no era mía. Pero modelar era algo que tenía sentido, ya que mi hermana y yo estábamos acostumbradas a aparecer en periódicos sociales desde pequeñas. Entonces seguir para el camino de la moda. Trabajé en esa industria durante 17 años, pero cada vez que pisaba la pasarela, era una mezcla de miedo e inseguridad. A mis 30 y tantos años, me di cuenta de que ya no tenía sentido seguir, pero no sabía qué más hacer. Fue entonces cuando mi vida dio un giro. Lamentablemente mis padres ya habían fallecido, en ese tiempo ya estaba divorciada y tenía una hija de 6 años para cuidar. Me sentía completamente perdida, como si estuviera fallando en todo. Pero un día, una tarde, decidí ir a la iglesia. Fue como una escena de película. Allí estaba yo casi de rodillas, pidiendo ayuda, implorando una señal, cualquier cosa que me mostrara qué hacer con mi vida. Fue ahí que 3 días después sucedió. Tuve una experiencia que lo cambió todo. Antes de eso, había pasado 10 años evitando una cirugía debido a un accidente que tuve en México, mientras nadaba con mi marido. Estábamos en Acapulco con amigos, cuando mi pie quedó atrapado bajo el agua. Una ola fuerte me arrastró, me desubicó la rodilla y rompí los ligamentos. Fue aterrador porque no sabía nadar. Pensé que iba a morir ese día, pero gracias a Dios, mi marido era un excelente nadador. Jugaba al waterpolo en Italia, y logró salvarme a tiempo. Entonces, después de 10 años de postergación,
Finalmente decidí hacer la cirugía en mi rodilla. No lo hice antes porque en aquella época la única opción era una cirugía abierta, que habría terminado con mi carrera de modelo. Pero ahora, con 30 años, los avances en la artroscopía hicieron el procedimiento más seguro y eficaz. Era el momento adecuado, y estaba confiada. Entré en la sala de preparación con la sensación de que todo iría bien. Mientras esperaba en la camilla, sucedió algo extraño. Mi cuerpo comenzó a temblar sin motivo aparente. Una enfermera se dio cuenta y me preguntó si estaba incómoda. Asentí con una sonrisa tímida, y ella me trajo una manta. En cuanto la puso sobre mí, me sentí más tranquila. Cuando me llevaron a la sala de operaciones y me pusieron otra manta, fue en ese momento que algo sucedió. Antes incluso de aplicar la anestesia, sentí como si me hubiera desconectado. Sé que la cirugía fue más complicada de lo que esperaban. Como era 1981, no existían las resonancias magnéticas modernas, así que no sabían exactamente qué encontrarían. Mi rodilla estaba más dañada de lo que imaginaban, y el procedimiento tardó 1 hora y 25 minutos más. Estaba muy delgada, y mi cuerpo reaccionó mal a la cantidad de anestesia. Cuando desperté, todo parecía confuso. Oía voces a mi alrededor, pero nada tenía sentido. La gente decía: Diane, despierta. Diane, despierta. Pero en mi cabeza algo parecía equivocado. Han cogido a la persona equivocada, pensé. Empecé a levantar mi mano y a decir: estoy aquí, soy yo. Estoy bien. Pero nadie prestaba atención. Me frustré intentando comunicarme hasta que me di cuenta de algo muy extraño. Estaba viendo todo desde fuera. Literalmente. De repente estaba de pie al final de la cama, mirándome mientras los médicos y enfermeras trabajaban frenéticamente para salvar mi vida. Era surreal. Tardé unos segundos en entender que esa persona allí, tumbada en la cama, era yo. ¿Y sabes qué pasó por mi cabeza? Algo tan extraño como gracioso: no debería estar viendo esto, ¿verdad? Pero parecía que ese cuerpo no era mío. Era como mirar una foto de alguien que conoces bien, pero no sentir ninguna conexión con eso. Sabía que era yo, pero al mismo tiempo, no lo era. De repente sentí como si me estuvieran arrastrando hacia el rincón de la sala. Desde lejos comencé a observar a los médicos trabajando. Era curioso, casi fascinante, pero parecía que yo no formaba parte de aquello. Era como si solo estuviera allí, observándolo todo como una espectadora. Entonces, sin previo aviso, fui arrastrada. Era como ser empujada hacia una oscuridad profunda. Y aquí es donde todo se volvió más aterrador. Desde niña, siempre he tenido mucho miedo a la oscuridad. La oscuridad para mí no era solo la falta de luz. Era lo desconocido, era vulnerabilidad. Crecí en una casa donde la oscuridad venía con recuerdos de abuso y trauma, así que ser arrojada a esa oscuridad me dejó completamente aterrorizada. Todo lo que podía pensar era: si consigo encontrar un pequeño destello, una chispa de luz, estaré a salvo. Fue entonces cuando lo vi. Un pequeño punto de luz muy distante. Pensé para mí: si me agarro a esto, todo irá bien. Y entonces me concentré en eso con todas mis fuerzas. A medida que miraba, esa luz fue creciendo, haciéndose cada vez más grande y más cercana. Hasta que, de repente, la luz no era solo luz. Era todo. Estaba a mi alrededor, dentro de mí, era todo lo que podía ver y sentir. ¿Y sabes qué era más extraño? Esa luz no parecía solo luz. Era casi como algo vivo. Era suave como nubes, pero brillaba de una manera que nunca había visto antes. Era blanca, pero tenía todos los colores del arco iris a la vez. No era solo algo que veías, era algo que sentías. Era calor, confort y algo más. Era como si esa luz me estuviera diciendo, sin palabras, que estaba a salvo, protegida, amada. Era un amor tan puro, tan absoluto, que nunca había experimentado nada igual. Mientras estaba rodeada de esto, algo cambió. Comencé a moverme a través de la luz, y ella se fue separando. Entonces allí estaba yo, flotando en medio de 2 filas de figuras que parecían monjes. Vestían ropas marrones con capuchas que les cubrían la cabeza. Yo estaba pasando entre ellos, flotando suavemente, y todo parecía tan surreal. Era como estar en un sueño que no puedes explicar, pero sabes que es real.
Cada vez que cuento esta parte de la historia, parece una escena de película. ¿Y lo más increíble? Podía sentir el amor que irradiaban. Era un amor tan puro, tan cálido, que parecía envolver cada parte de mí. Durante mi infancia nunca me sentí cómoda cerca de figuras masculinas, debido a la relación difícil con mi padre. Pero estas energías eran diferentes. Eran tan amorosas, tan acogedoras. Era como si solo estar allí, en su presencia, curara algo profundo dentro de mí. Llegué al final de esa fila, y uno de los monjes se destacó. No tenía rostro, solo una capucha negra llena de energía en movimiento, pequeñas chispas de luz de colores que parecían bailar. Pero aunque no tuviera rostro, era como si él hablara directamente conmigo sin usar palabras. Su energía me atravesaba y, de alguna forma, yo respondía de la misma manera. Entonces dijo algo que lo cambió todo: no puedes quedarte. No es tu hora. Lo miré desesperada. No puede ser, pensé. Finalmente sé lo que es ser querida, ser amada de verdad. No me envíes de vuelta. Este es el único lugar que sentí como hogar. Pero él fue firme. Respondió: tienes un hijo. Debes volver. En ese instante todo desapareció. Sentí como si me hubieran arrastrado de vuelta, y cuando me di cuenta, estaba de nuevo en mi cuerpo. Al principio, no recordaba nada de esto. Fue solo semanas después, cuando salí a cenar con mi hermana, que sucedió algo. Estaba entrando en el restaurante apoyada en muletas, todavía recuperándome de la cirugía, cuando fui golpeada por una sensación abrumadora. De repente podía sentirlo todo. Era como si todas las emociones y dolores de las personas en ese restaurante vinieran directamente hacia mí. Miedo, ansiedad, dolor físico, conversaciones de fondo, todo estaba allí, mezclándose dentro de mí. Por un momento pensé que estaba volviéndome loca. Era aterrador. Nunca había sentido algo así antes. Era como si estuviera completamente abierta al mundo, absorbiendo cada emoción de las aproximadamente 40 personas que me rodeaban. Y fue allí, en ese instante, que me di cuenta: había cambiado. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Hasta ese día, nunca había oído hablar de experiencias cercanas a la muerte. No sabía lo que significaba. Pero en el fondo sabía que algo en mí era diferente. Y eso era solo el comienzo. Cuando todo esto me sucedió, ni siquiera sabía que experiencias así eran posibles. Creo que el libro de Raymond Moody ya se había publicado un año antes, pero nunca había oído hablar de estas cosas. Al principio, era como llevar un peso enorme. La idea de que realmente había muerto era aterradora. Y no era solo eso, de repente estaba mucho más sensible a las personas, a sus dolores, a sus emociones. Era como si todo fuera demasiado grande para mí. Pensaba: ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo voy a lidiar con todo esto? ¿Podré vivir así? Entonces sucedió algo. Fui guiada, literalmente. Sentí como si algo más grande, algo espiritual, me estuviera guiando hacia las personas correctas. Esas personas me ayudaron a entender lo que me estaba sucediendo. Me enseñaron a usar esos nuevos dones y habilidades que había descubierto. Aprendí a hacer meditaciones profundas, comencé a tener visiones e incluso a canalizar mensajes. Fue un proceso largo, pero cada paso me ayudó a aceptar y trabajar con esta nueva parte de mí. Ahora, pensándolo bien, me doy cuenta de que siempre fui así. Desde niña, la gente venía a mí con sus problemas. Incluso sin entenderlo bien, yo era una especie de punto de apoyo para ellos. Después de esta experiencia, esto quedó aún más claro. La gente parecía sentirse atraída hacia mí, como si sintieran que podía ayudarles. Fue entonces cuando me di cuenta de que quizás eso era lo que debía hacer: ser un faro para quienes están perdidos, ayudar a la gente a salir del dolor y el sufrimiento. Al principio, confieso que me sentí insegura. No creía estar cualificada. Pero aún así, la gente siguió viniendo. Era como si algo dentro de mí supiera exactamente qué hacer para ayudar. Y poco a poco fui aceptando que este era mi propósito. Al principio fue una lucha confiar en el camino que se me estaba mostrando. Parecía una locura pensar: lo haré. Voy a ayudar a la gente. Me preguntaba: ¿quién soy yo para hacer este trabajo?
¿Cómo puedo tener el coraje de decir que puedo ayudar a alguien, que puedo mejorar sus vidas? Pero cada vez que hacía una sesión con un cliente y veía la transformación que se producía, sentía algo increíble. La curación no era solo para ellos, también era para mí. Y así fue como entendí que estaba en el camino correcto. Claro que no fue fácil. Había ese lado inseguro, esa parte de mí que tenía miedo de lo que la gente podría pensar. ¿Quién cree que es?, tal vez dijeran. Pero aprendí algo muy importante: no es asunto mío lo que los demás piensen de mí. Lo que importa es saber quién soy y qué estoy aquí para hacer. Esta confianza no llegó de la noche a la mañana, sino que fue un regalo, una verdadera bendición de Dios. Y, ¿sabes qué? El miedo fue mi mejor maestro. Hay una frase sobre el miedo que amo: el miedo significa olvidar que todo está bien. Cuando recuerdo que todo está bien, y que el Espíritu está trabajando conmigo y que Dios me guía y protege todos los días, el miedo pierde su poder. Pienso en quién era, una joven asustada que tuvo 2 úlceras a los 21 años y la rodilla toda dañada. Y hoy soy una mujer fuerte, segura, con los pies en la tierra. Y este viaje me ha demostrado que todos tenemos esa fuerza dentro de nosotros. Todo lo que necesitamos es confiar en quiénes somos y en nuestra conexión con Dios. Una de las mayores lecciones que he aprendido es que la realidad que vemos aquí no es la realidad verdadera. Cuando tienes la oportunidad de experimentar algo más allá, te das cuenta de que todo esto, lo que hacemos, lo que poseemos, cómo nos vemos, es solo una historia. Lo que realmente importa es la conexión con Dios. No se trata de lo que hacen las personas, cuánto dinero tienen o cómo parecen ser. Para mí lo que importa son las conexiones que creamos con los demás, con el mundo. Hoy, busco los milagros. No me centro en lo que está mal. Quiero encontrar lo que está bien. Y sobre todo, permanezco en gratitud. Porque al final eso es lo que lo transforma todo, percibir las bendiciones y ver la belleza incluso en las pequeñas cosas. Sabes, la palabra que mejor describe cómo veo la vida hoy es gratitud. Gratitud por todo, junto con la ligereza de simplemente jugar y dejar que el resto vaya. Lo que importa al final, no es quién o qué crees que nos creó, sino entender que esa fuerza es benévola, nunca malévola. ¿El sufrimiento? Eso es algo que nosotros mismos creamos. Es nuestro trabajo aprender a autorregularnos, y el camino más poderoso para ello es el amor propio. Cuando empiezas a amarte de verdad, algo mágico sucede. Dejas de juzgarte. Y sin darte cuenta, también dejas de juzgar a los demás. Esto abre espacio para la compasión y la empatía, contigo mismo y con el mundo que te rodea. Nuestro trabajo aquí no es sufrir, es crecer, ser la mejor versión de nosotros mismos y llevar eso al mundo. Cuando hacemos esto, elevamos a Dios. Y, ¿sabes qué? Eso debería ser divertido. No vinimos aquí para sufrir. En el fondo de mi corazón, lo sé. Hoy a los 76 años me siento más fuerte. ¿Y sabes qué? Amo esa palabra, invencible. No porque mi cuerpo sea perfecto, Dios sabe que ya he pasado por 4 cirugías en la rodilla, sino porque emocionalmente, internamente, me siento inquebrantable. Aprendí que la edad es solo un número. Lo que importa es la actitud que tenemos ante la vida y ante nosotros mismos. El mayor aprendizaje que podemos tener es salir del miedo. Miedo a no ser lo suficientemente buenos, capaces, a no estar a la altura. Estos miedos nos hacen actuar impulsivamente, reaccionar de maneras que no siempre reflejan quiénes somos realmente. Pero en el fondo, necesitamos creer en una verdad simple y poderosa: tú eres un ser divino, perfecto y amado incondicionalmente. Puede ser difícil entenderlo, pero es el punto más importante. Cuando te sientes amado y valorado, puedes hacer cualquier cosa. Y aquí estoy yo, en un momento de la vida en el que sé que mi cuerpo, tarde o temprano, me dejará. Pero, ¿sabes qué siento? Alegría. No lo veo como una pérdida, sino como un regreso al hogar. Hay mucho más del otro lado, tantos reinos más elevados y maravillosos que nos esperan. No es el final, es simplemente dejar atrás este cuerpo, este vehículo que usamos para navegar por aquí, y volver a ser lo que realmente somos: esencia, espíritu. Es algo mucho mayor que cualquier cosa que experimentemos aquí. Entonces no siento miedo. Siento paz. Eso es lo que les digo a las personas: no hay nada que temer.
Eres amado incondicionalmente. No importa lo que hayas hecho, procura hacer las cosas correctas, así estarás agradando a Dios. Si pecaste, pide perdón. Eres amado a sí mismo. Somos amados tal como somos. Y así mi viaje continúa. Todo lo que he vivido, todas las lecciones y momentos que me han moldeado, me han traído hasta aquí, a este instante, donde puedo compartir esto contigo. Si hay algo que he aprendido a lo largo de mi vida, es que el amor es la respuesta. Amarnos a nosotros mismos, amar a los demás, vivir con gratitud y dejar de lado el miedo nos conecta con lo que realmente importa a Dios. No estamos aquí para sufrir, sino para crecer, conectar y crear algo más grande juntos. Y sabes, por mucho que la vida parezca difícil a veces, nunca olvides, eres amado incondicionalmente. No importa lo que haya sucedido, quién eras o qué hiciste. Hay un Dios que solo desea lo mejor para ti. Cuando crees en eso, todo cambia. Encuentras la fuerza para seguir adelante, transformar tu vida y tocar la vida de quienes te rodean. Quiero agradecer por estar aquí, escuchando esta historia. Es un honor poder compartir un poco de mi viaje contigo. Espero que de alguna forma, esto haya traído inspiración, consuelo o incluso un momento de reflexión. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y comentar. Esto me ayuda a entender si te están gustando las historias y reflexiones como esta. Tu presencia aquí significa mucho y me encantaría que siguieras por aquí. Gracias por todo y recuerda, eres más fuerte, más amado y más capaz de lo que imaginas. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo vídeo.